su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Dios. Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre de Cristo. Quiero decirles que es un privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios y espero que en esta mañana esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Vamos a ver el capítulo 2 de Habacuc. Recuerden que hace 15 días vimos el capítulo 1 y ahora nos toca el capítulo 2. Solo tiene 3 capítulos, es corto el libro de Habacuc, pero tiene una gran enseñanza para toda la iglesia, para toda la congregación, para todos los cristianos. Bueno, antes de hacer la lectura quiero presentarme nuevamente. Mi nombre es Andrés Durán García.
Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en Minatitlán, Veracruz. Bienvenidos. Bueno, haciendo un recuento del capítulo 1, veíamos que Habacuc presenta ciertas preguntas a Dios. La pregunta es, ¿por qué no estás haciendo nada ante la corrupción que había en ese momento, de la violencia que había en el entorno de Habacuc? Él le pregunta a Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Hasta cuándo vas a responder? Mira lo que está sucediendo, ¿eh? Hay corrupción, hay violencia, el injusto se aprovecha del justo, y esa era la inquietud de este hombre. Y decíamos hace 15 días que hoy mismo sucede esta situación, ¿no? Se da esta situación. Estamos en una situación similar a la que estaba viviendo Habacuc. Parece que el hombre injusto es el que prospera y el justo es el que se queda y no sale adelante. Eso es en apariencia, ¿no? Pero bueno, él recibe una respuesta, Habacuc, de parte de Dios. Ahora, quiero que pensemos, porque uno espera, cuando uno le pide a Dios ante una situación como esta, uno espera una respuesta de acuerdo a lo que nuestros pensamientos y de acuerdo a lo que debía ser. Porque uno tiene una percepción pequeña de la realidad que existe. Dios tiene una realidad absoluta, total, de toda la historia y de todo lugar y de todas las épocas y de todas las personas. Tal es su grandeza, ¿no? Entonces, mientras yo estoy aquí batallando y estoy viviendo mi entorno y mirando lo que está sucediendo, yo le pido a Dios, incluso mirándome a mí mismo, le pido a Dios para que Él obre. Yo no entiendo por qué tarda o por qué hace las cosas de una manera en que yo no quisiera que no las hiciera. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea de cómo debían hacer las cosas, de cómo Dios debía actuar, y entonces, como no actúa de acuerdo a lo que pienso, entonces creo que Dios no está respondiendo. Ahora, Habacuc tiene esa inquietud. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no haces nada? Y entonces tiene esa inquietud y Dios le da una respuesta que ya vimos, como ya dije en días pasados, ¿no? Le dice así, la respuesta es esta. Mirad entre las naciones y ved. Le está diciendo a Habacuc, tienes que observar, tienes que ver. Y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la vas a creer. ¿Por qué? Porque era contraria al pensamiento, a la idea que Habacuc tenía de cómo Dios debía obrar. Así nos pasa a todos. Le pedimos a Dios, no entendemos a Dios de entrada, ¿no? Le pedimos porque necesitamos de Él y queremos que actúe en nuestra vida, en la vida de los demás y aún en la ciudad. Pedimos, por ejemplo, que venga un gran avivamiento, que venga el Espíritu Santo, que toque a las personas, que haya conversiones, que haya mucha gente que venga a Cristo, que la iglesia salga a predicar la palabra de Dios y que la gente crea en la palabra de Dios, que la gente le crea a Dios. Esperamos un gran avivamiento. Eso se ha estado orando durante mucho tiempo. Siempre se nos habla de eso. Un gran avivamiento viene. Entonces oramos por eso, ¿no? Porque hay un avivamiento, despertar de parte de las personas y naciones enteras, pueblos enteros, ciudades enteras y familias enteras vayan a Dios y se entreguen. Pero ¿qué pasa? Estamos orando así y de repente viene una crisis como la que estamos viviendo. Una crisis de enfermedad. Y después de la enfermedad posiblemente viene una crisis económica, una recesión. Es natural. Pero bueno, es producto de una situación que tal parece que fuera en contra de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero déjame decirte algo, hermano. Los avivamientos, cuando uno pide avivamiento, cuando uno pide que Dios se presente, se manifieste, normalmente viene después de una crisis. En las crisis Dios se revela, en las crisis Dios se manifiesta, en las crisis emocionales, personales, familiares y de ciudad o de nación, Dios se manifiesta de una u otra manera. Y los grandes avivamientos siempre, antes de haber llegado, siempre le precedieron problemas y necesidades. Estamos pidiendo porque Dios se manifieste, porque haya conversiones, porque haya fe en Dios, se vuelvan multitudes a Dios, pero para que eso suceda, tiene que haber sucedió esta crisis ahora, ¿no? Y a veces como que nos toma de sorpresa y no entendemos, porque estamos pidiendo una cosa y viene otra. ¿Por qué? Porque entendemos o creemos que Dios debería de actuar de la manera en que nosotros le estamos pidiendo. Y a veces las situaciones, hermano, cuando le oramos a Dios, en lugar de mejorar,
parece que empeoran. Entonces había una falta de comprensión en Habacuc, pero no una falta de fe en Dios. Había falta de comprensión, había cierto reclamo, por decirlo así, entre comillas, pero no había falta de fe en Dios, porque él confiesa su fe. Cuando Dios le dice, traigo juicio sobre la nación de Judá a través de los babilonios, no lo vas a entender, pero te lo voy a decir, y se lo dice. Y entonces él confiesa en el versículo 12, no eres tú desde el principio, confiesa la eternidad de Dios. No eres tú desde el principio, oh Jehová. No eres tú mi Dios, no eres santo. No moriremos. ¿Por qué? Porque para juicio los pusiste, ¿verdad? Y tú la roca lo fundaste para castigar, pero no moriremos. Y se refiere precisamente a la fe, a la confianza, que en la vida nuestra, la vida del creyente está en la mano de Dios y que Dios hará su voluntad. Y ciertamente todo creyente en Jesucristo no morirá. Jesús lo dijo, no morirás eternamente, ¿no? Morimos físicamente, en algún momento, en alguna circunstancia, pero permanecerá nuestra vida por la eternidad, nuestra vida espiritual por la eternidad. Seremos en la presencia de Dios. Así que no moriremos. Ahora, él dice que no entiende cómo es que levanta a un pueblo que es extremadamente violento, extremadamente guerrero, y que es injusto además, y que trata injustamente a todos los pueblos que conquista. Cómo este pueblo va a venir a conquistar a Judá y lo va a maltratar, siendo que este pueblo es mucho más injusto que Judá. Pero en realidad, el pecado es el pecado, ¿no? No hay pecado pequeño delante de Dios, hay pecado grande. Ciertamente hay pecados que tienen mayor consecuencia que otros. Pero para Dios, el pecado es pecado. Y eso debíamos entenderlo todos, que a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le gusta el pecado. Bueno, así que él no lo entiende. Y no sé, quisiera un poco pensar en la actitud del pueblo cuando se levantaba un profeta y anunciaba de parte de Dios una palabra, sobre todo de arrepentimiento. Pienso que el pueblo se rebelaba contra esa palabra. Decía, no es verdad, es algo, es una mentira, estás exagerando, eso es fanatismo, es una exageración. Y en realidad eso sucede hoy también. La actitud de las personas, muchas personas, no todas desde luego, tienen esa actitud, ¿no?, de burla, de escarnio contra Dios, de escarnio contra la palabra, y más cuando la palabra nos lleva a un arrepentimiento, o nos quiere llevar a que pidamos perdón a Dios y que haya un arrepentimiento, que haya una búsqueda de Dios. La gente se ríe, la gente se burla, la gente dice que es exagerado todo esto, pero que Dios no castiga a nadie, que Dios ama y que va a pasar por alto cualquier pecado. Y algunos dicen, no escuchen eso, es una locura. Y así ha sido a través de la historia. En los tiempos de Noé sucedió lo mismo. Él construyó el arca y la gente se burlaba y al final vino el juicio. En el tiempo de Sodoma se le anunció a la ciudad que iba a ser destruida y sucedió. Pero sin embargo no le creyeron, no creyeron que hubiera de suceder. Pero también en el tiempo de Cristo, el Señor Jesús anunció que en esa generación en la que Él vivió y que se estaba levantando en ese tiempo, sería arrasada la ciudad. Y no le creyeron. Es más, le crucificaron. Sin embargo, en el año 70 la ciudad es destruida. Bueno, este hombre dice, llamado Habacuc, no moriremos, ¿verdad? Porque Dios es eterno, porque tiene planes, porque Él nos sostiene, porque estamos en su mano, tú eres mi Dios, le dice, tú eres mi Dios, eres santo y eres mío. Yo te pertenezco a ti. Así que no moriremos. Bueno, en fin, vamos a ir al capítulo 2. En este contexto, ¿verdad? Viene el capítulo 2, porque después de que Habacuc hace esta pregunta es respondida por Dios, toma una actitud diferente ahora Habacuc. Dice así, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuál es la actitud de este hombre? Se ha quejado delante de Dios, y quiere más respuestas. Y la actitud de este hombre a mí me agrada, porque este hombre llamado Habacuc dice: sobre mi guarda estaré. Está hablando de tomar una decisión para permanecer en la búsqueda de Dios, recibir una respuesta de Dios, y dice él: estaré de guardia o aguardando. ¿Sí? Mi guarda estaré aguardando. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Está haciendo referencia a que había ciertos lugares en la ciudad de Jerusalén donde se ponían de pie aquellos que estaban vigilando, esperando mirar al horizonte o mirando al horizonte y esperando dar noticias de algo que veía que sucediera allá a lo lejos, o que viniera algún enemigo, por ejemplo. Eran guardianes, pues, de los muros, guardianes de la muralla, guardianes de la ciudad. Estaban de pie esperando y estando al pendiente de todo lo que sucediera para avisar a las autoridades. Entonces él dice: voy a estar de pie, voy a firmar mis pies, voy a firmar sobre la fortaleza de la fortaleza que cubre la ciudad. Voy a firmar mi pie como un vigilante. Voy a estar esperando delante de Dios. Voy a velar para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Quiero un diálogo con Dios y voy a esperar que Dios me conteste. Quiero dialogar con Él y estoy esperando. Ahí me asombra el corazón de este hombre y la actitud de querer estar en la presencia de Dios, de permanecer en la presencia de Dios para escuchar de parte de Él una respuesta. Algo que normalmente, hermanos, a veces fallamos, ¿no? Humanamente a veces fallamos. Queremos de Dios una respuesta, pero fallamos al estar ahí presentes delante de Dios. Fallamos al permanecer, el velar, el insistir. Nos desanimamos muy pronto algunos. Pero este hombre no. Este hombre tiene un espíritu de guerra en cuanto a oración se refiere. En cuanto a relación con Dios, tiene un espíritu de guerra en el sentido de esperar instrucción, revelación, entendimiento, sabiduría, consejo, respuesta de parte de Dios. Y está esperando a este hombre. Y Dios le dice: escribe la visión. Es decir, esto que te voy a decir es importante. Escribe la visión, declárala en tablas, escríbela, tómala ahí. ¿Para qué? Para que todo el mundo la lea. Escríbela, pon la tabla ahí y escríbela para que todo el mundo pase y vea lo que va a suceder. Escribe esta palabra, es importante para el pueblo. Es importante que este pueblo escuche mi palabra, dice Dios. Entonces quiero que la escribas, Habacuc. Y le dice: aunque tarde la visión, aunque tarde por un tiempo, espérala. Va a llegar, se apresura a venir la palabra. No será una mentira, será una verdad. Y aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es una promesa, hermano, para Habacuc, que refuerza su actitud. La palabra de Dios, cuando nos habla a nosotros de espera, debería reforzar nuestra actitud también. Pero el que espera se desespera. Y en lugar de seguir esperando y seguir buscando a Dios, lo que hace es alejarse. Bueno, yo tomo esta bella enseñanza de este hombre de clamar a Dios, de insistir y de velar. Toda la iglesia está llamada a eso. Cuando buscamos a Dios, estamos llamados para velar, para estar pendiente y para estar insistiendo delante de Dios, clamando delante de Dios, porque habrá una respuesta, y hay una respuesta hoy para nosotros a través de su palabra y a través de su presencia, de lo que hoy estamos clamando, de lo que estamos pidiendo. Entonces dice: quiero que escribas esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le dice? Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirte, hermano, que para mí esto es lo que debe escribir, todo lo que sigue también, pero esto es lo importante de este capítulo, de este libro. Eso es lo que sobresale aquí. En medio de la circunstancia, en medio de la desesperación que tenía Habacuc, en medio de la inquietud, en medio de las dudas, recibe esta palabra. Pero quiero hacerte notar que más adelante Dios habla de un juicio hacia Babilonia.
habla de un juicio hacia este imperio que se levantó y que vino y trató mal a Judá y a muchas naciones tras una guerra, tras la conquista. De hecho, la guerra es así, ¿no? Pero este imperio se levantó así y la mayoría de los imperios se han levantado a través de la guerra, a través de subyugar a los demás, a través de someterlos, a través de la violencia. Y entonces dice el Señor, le dice a Habacuc que Babilonia va a ser enjuiciado. Entonces te decía que el versículo 4 para mí es el tema principal de este libro y de este capítulo. El justo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora quiero solo leer, no vamos a detenernos mucho ahí, solo quiero leer lo que sigue porque quiero que veas que Dios va a traer a juicio a Babilonia. Dice así, versículo 6. Perdón, el versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando de las características del pecado, y del pecado que había en Babilonia, y de la manera en que Babilonia llegaba y se apropiaba, y sometía a todas las naciones, y sometió a Judá. Está hablando de un enemigo del pueblo de Dios. Y dice, lo está describiendo, pero a la vez describe cómo eran, y a la vez describe su carácter, ¿verdad? Y a la vez describe su destrucción. Precisamente la destrucción como fruto de su carácter, de su forma de actuar. Lo cual quiere decir, hermano, que lo que dice allá Pablo a los Gálatas, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que Babilonia estaba sembrando su propia destrucción, se levantó como un imperio, se levantó como una nación fuerte, sometió a los demás, a Judá incluso, pero después fue destruido. Y fue destruido de tal manera que nunca más se levantó para nada, ni siquiera un pequeño lugar para ellos. Bueno, dice, versículo 6, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él, sobre Babilonia, y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, del que robó, del que se apropió. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Así es para todo aquel que roba. Lo hizo Babilonia, y a todo aquel que roba le sucederá también, vendrá juicio sobre él. No se levantarán de repente sus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida prácticamente. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Lo has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ahí del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces quiero que tú lo leas allá en tu casa con detenimiento y lo medites. Está hablando de las consecuencias de una actitud
de las consecuencias de acciones, de las consecuencias de la manera en que Babilonia sometió a muchas naciones. Está siendo juzgada. Dice Gálatas, te repito, que lo que el hombre siembra o lo que el hombre sembrar, eso también segará. Lo que está diciendo Dios es que trae a juicio a esta nación que se levantó. Habacuc le pregunta, ¿cómo es posible que esta nación venga y someta a Judá, siendo una nación corrupta, injusta, idólatra y con muchos males que traerá? Mucha violencia. Bueno, fue levantada, le fue permitido conquistar. Sometió a otras ciudades. Judá fue llevado a juicio a través de ese sometimiento. Sin embargo, dice Dios que él, como Él es Dios de la historia, está viendo todo el panorama, este imperio iba a ser juzgado. Y lo fue. Pero ¿de qué me sirve a mí saber esta situación de Babilonia? Su postrimería, después de haber sido un imperio fuerte. Bueno, me sirve en el hecho de que ver lo que hizo, ver la manera en que conquistó. Hizo robo, se burló, hizo escarnio de todo aquel que sometió. Se posesionó, se tomó posesión de todas las propiedades de las naciones que sometió, las embriagó, dice, se llenó de orgullo, de soberbia, y dice que todo eso al final traería consecuencias, y no solo eso, se atribuía a sí mismo toda esa conquista y ese poder. Ese es el orgullo y la soberbia. Se atribuía a sí mismo y a sus dioses falsos, que ellos eran los que habían hecho posible a todas esas conquistas, ese crecimiento de este imperio. A veces, hermano, entonces quiero que notes que el versículo 4, volvemos al versículo 4, hace una división. Dios le está hablando a Habacuc, le está diciendo, escribe la visión. Y eso es lo que quiero que escribas y pongas mucha atención a Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está haciendo una separación, ¿verdad? Porque dice aquí, mas el justo por la fe vivirá. Está haciendo separación entre el hombre que se enorgullece, que roba, que miente, que se ensoberbece, que se embriaga, que se deja llevar, le da rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Y está diciendo, se enorgullece y que además hace un lado a Dios y se atribuye a sí mismo y le atribuye a su fuerza, a su inteligencia, el poder avanzar, salir adelante, hacer lo que quiere. Y es más, y aparte se busca un Dios de acuerdo que le permita vivir de esa manera. Entonces a un Dios santo lo rechazan, a un Dios que prohíbe lo rechazan, a un Dios que manda a hacer cosas distintas lo rechazan. Y rechazan la palabra, pero no aquel que está en su corazón y que dice, Dios me permite hacer esto. Yo recuerdo mucho a un hombre que conocí que él decía, robaba ciertas cosas. Y él decía que le pedía a Dios, oraba a Dios para que no le cayeran robando. Es un Dios conforme al corazón, es un Dios conforme al pecado, conforme a los hábitos, que haga lo que yo quiero que haga. Pero un Dios santo que prohíbe robar, mentir, embriagarse, que prohíbe aprovecharse de los demás, ver su desnudez, saquearlos, robarles, que prohíbe eso. Ese es un Dios que muchos no quieren, muchos no rechazan. Muchos rechazan, perdón. Y entonces está haciendo una diferencia Dios diciéndole a Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el que es justo vivirá por su fe, o el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que yo quiero remarcar en esta tarde, en el nombre de Cristo, esta palabra, porque tiene que ver, ¿verdad? Si pensamos a qué se refiere, o si buscamos en la Biblia a qué se refiere, vamos a encontrar algunos pasajes en la misma Biblia que nos dan luz acerca de lo que se está refiriendo. Aquí lo que yo entiendo es que Habacuc está diciendo que hay hombres justos, hay gente que le ha creído a Dios, hay gente que ha obrado con justicia, se ha mantenido íntegro en su accionar, en su pensamiento, en su trato con los demás. Ha buscado no solo el bien personal, sino el bien de los demás. Porque hoy nos encontramos muchas veces que el que dice que va a servir y busca una elección para servir, lo que quiere muchas veces es servirse a sí mismo y aprovecharse del puesto. Pero el que es justo delante de Dios, el que es íntegro delante de Dios, lo que hace es
busca la manera de servir a los demás, busca la manera de que le vaya bien a él, pero también ser justo en su trato con los demás. Entonces dice aquí que el justo debe vivir por su fe. Pero te decía que viendo bíblicamente, hay algunos pasajes que tocan este punto o que toman estas mismas palabras de Habacuc y la aplican en el contexto en el que ellos están viviendo. Quiero ponerte ejemplo. Dice allá en el libro de Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17. Pablo está tocando estas palabras de Habacuc, las está expresando, y dice que, porque el Evangelio, 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo énfasis en que el hombre que es justo delante de Dios es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. La justicia que Dios demanda es tan fuerte, tan grande, que nadie puede aprobar. Es decir, que Dios demanda una conducta de justicia, que Dios demanda ciertos pensamientos de conducta, pero somos injustos todos. Hemos pecado contra Dios, no hay hombre que nunca peque, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo entonces? Que Pablo aquí está diciendo que la justicia que demanda Dios, como nadie puede obrar justamente, necesitamos que alguien pagara un precio por nuestra vida. Hemos sido condenados a causa del pecado, pero a través de Cristo somos reconciliados con Dios, somos justificados con Dios. Mi injusticia, Cristo la pagó en la cruz. Entonces lo que Pablo está diciendo, el secreto del mensaje de Dios, del evangelio de Jesucristo, es que Jesucristo vino a pagar un precio por nosotros. Y somos justificados delante de Dios a través del evangelio, a través del sacrificio de Cristo. Bueno, entonces en ese contexto, esa palabra de Habacuc la habla Pablo, pero está diciendo Pablo, que para ser justo necesitamos la fe en Dios, necesitamos creer a Dios, necesitamos recibir la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y entonces Habacuc está hablando de que aquel que confía en Dios tiene que depositar esa fe total en Él, una confianza absoluta, entregarse a Dios. El justo vive por la entrega a Dios. El justo es justo porque le ha creído a Dios, porque es justificado por Jesucristo, no por sí mismo, no por sus obras, sino porque le ha creído a Cristo, se ha entregado a Cristo. En el caso de Habacuc, en ese contexto, están recibiendo el pueblo de Judá la promesa de Dios. El justo será justificado. El justo es justificado por Dios mismo. El evangelio se va a anunciar años después, pero aquí se está anunciando, o más bien el evangelio se va a presentar a través de Jesús en persona, pero aquí se está anunciando ya que el justo debe creerle a Dios. El justo se mantiene en su confianza a Dios. Es justificado por Dios mismo. No es justo por sí mismo, tiene que confiar. Y eso, hermano, nos enseña que tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a caminar a través de esa fe en Dios. Entonces, volviendo al punto de Habacuc, Habacuc está viendo esa situación. Dios le ha dicho, esta es la promesa. Fíjate, Habacuc le hizo una pregunta a Dios, pero Dios no responde la pregunta de Habacuc. Lo que está respondiendo es una pregunta le da una respuesta o un mensaje más importante que la pregunta de Habacuc. Yo me he encontrado a veces con preguntas que le he hecho a Dios y que hasta hoy no me las ha respondido. Y he pensado quizás que he estado haciendo preguntas equivocadas, preguntas que no son importantes en ese momento. Pero esta respuesta que Dios le da es importante para el pueblo porque está viviendo, viene Babilonia, va a quebrantar a la ciudad, van a ser enjuiciados, pero Dios le está prometiendo a Habacuc que en medio de la circunstancia, en medio del caos, en medio de la guerra, en medio de la aflicción, Dios está presente. Dios tiene control de la vida de Judá. Dios tiene control de aquel que le ha creído. Dios tiene control de aquel justo o del que ha sido justificado por la gracia de Dios. Y en este tiempo, hermano, aunque no entendamos, aunque no veamos lo que está sucediendo o no entendamos lo que está sucediendo, Dios tiene control de eso, tiene control de mi vida.
Y el justo, el hombre que le ha creído, es mantenido por la fe en Dios, es mantenido por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la manifestación del poder de Dios. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10. Hay nuevamente la frase de Habacuc, o las palabras de Habacuc, las toma aquí el escritor de Hebreos. Y está hablando también de que el justo por la fe vivirá. Dice, versículo 37, pero aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, dice versículos antes que también quiero leer. Versículo 32 en adelante. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ya leímos, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, no debe retroceder. Quiero que veas lo que está diciendo Habacuc allá. Le está diciendo, viene Babilonia y el justo va a ser sostenido por Dios. Y lo que está diciendo Hebreos aquí es que está testificando prácticamente el escritor de esta iglesia de los hebreos, o este grupo de los hebreos, está testificando acerca de ellos. Les dice así, piensen, recuerden, ¿verdad?, en los días pasados, que después de haber recibido a Cristo, después de haber entregado su vida a Dios, tuvieron combate, tuvieron padecimientos, pasaron tribulación, pasaron pruebas. Recuérdenlo, no lo pierdan de vista, porque con vituperios, con burlas, con tribulación, ¿verdad?, fueron hechos espectáculos, fueron hechos burla, escarnio de los demás. ¿Y quién no ha recibido rechazo a causa de la fe? ¿Y quién no ha recibido escarnio o burla a causa de nuestra fe? La gente se burla porque dice que hay fanatismo, que es una locura, que estamos locos. La realidad, qué locura tan bella, qué locura tan hermosa estar loco por Cristo, haberlo conocido, haber entregado nuestra vida, caminar con Él, tener la conciencia y la fe necesaria para saber que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que estamos en su mano. Esto es lo que creían ellos, pero se los está recordando ante la tribulación, que puede ser tan difícil. Hermano, toda tribulación es difícil, pero quizás algunos problemas son más fuertes que otros, y de hecho nos causan mayor desánimo, mayor carga, mayor tristeza. Pero bueno, debíamos de hacer lo que hizo Habacuc. Claro, es un ejemplo para nosotros el hecho de que él permaneció en oración pidiendo a Dios. Pero estos hebreos también, dice, recuerden, sufrieron espectáculo, llegaron a ser compañeros unos con otros los que estaban sufriendo persecución. Pero en medio de la tribulación de ustedes que estaban viviendo, dice, se compadecieron de los que estaban presos. Se compadecieron de los que estaban en una situación semejante. Ciertamente con vituperio y tribulación fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, fueron despojados de sus bienes. Y aún en medio de la tribulación, de la burla, del escarnio y de que fueron despojados de sus bienes, se mantuvieron fieles a Dios. Y en medio de esa fidelidad todavía tenían compasión de otros que estaban presos, les ayudaban, los compadecisteis. ¿Por qué? Porque saben ustedes que tenemos una herencia en los cielos, que es perdurable. No pierdan la confianza. No pierdan la confianza. Es necesaria la confianza y es necesaria la paciencia. Y es necesario hacer la voluntad de Dios en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Y si retroceden, dice, no agradarán a mi alma. Pero yo sé que ustedes no son de los que retroceden, porque han sido justificados, comprados, fortalecidos,
por la gracia han conocido a Dios. Y aquel que ha conocido a Dios, y que ha sido justificado, Dios le sostiene, le guarda, le mantiene en integridad de su fe, aun cuando haya desánimo, aun cuando haya tribulación, aun cuando haya desgaste, aun cuando haya escarnio, burla, rechazo. Yo sé, dice este escritor, que ustedes no son de los que retroceden. Y la razón por la que no retroceden es porque Dios está en control. Porque el justo, el que ha sido justificado, Dios lo sostiene. Si no podíamos salvarnos a nosotros mismos y Dios nos salvó, lógico es también que no podemos sostenernos en la tribulación creyendo en Dios. Pero también así como nos dio salvación por gracia, así nos sostiene por gracia. Así nos conduce a su presencia por gracia. Y las promesas que están hechas las vamos a heredar. Entonces quiero decirte, hermano, que fíjate cómo la misma Biblia nos habla acerca del significado de la palabra de Habacuc. Escríbela y que la gente pueda mirarla y pueda correr y pueda creer en ella. El justo por la fe vivirá. El soberbio se aparta y comete toda clase de pecado. Pero el justo, el que le ha creído a Dios, se mantiene vivo en la fe. Quiero decirte, hermano, que lo que sucedió entonces es que vino Babilonia a enjuiciar a Judá, lo iba a destruir prácticamente, se lo llevó cautivo a la gente. Otra gente quedó ahí, pero la ciudad quedó destruida, el templo también, pero hay gente que se lo llevó cautiva a Babilonia. Pero en medio de esa situación, dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. O sea, quedó esa palabra ahí como una palabra de consuelo y de fortaleza para el pueblo, como una palabra de Dios que trae. Cuando alguien está sediento de una palabra, cuando alguien está buscando a Dios, sabe que Dios le habla a través de la palabra, sabe en su corazón cuando es una palabra de Dios y la recibe con gozo. Yo creo que las personas que estaban esperando una manifestación de Dios recibieron esa palabra. El juicio no se detendrá, vendrá, habrá destrucción, habrá guerra, pero mi misericordia, mi pacto con ustedes va a permanecer. Y ciertamente si vemos la historia, hubo gente ahí que permaneció fiel a Dios, estuvo ahí buscando de parte de Dios, esperando en Él. Y entonces la palabra es esta, ¿no? El justo por la fe vivirá. ¿Qué esperaba este pueblo? ¿Qué esperaba este pueblo de Judá? Tras esta palabra, hay 2 versículos más que yo quiero remarcar. Y es el versículo 14, 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Está hablando de la eternidad. Está hablando de que un día Dios tomará control de todo absolutamente y Él gobernará y le dará entrar a su presencia a todas las naciones que hayan creído en Él, a todas las personas que hayan creído en Él. Y Él gobernará. Será llena la tierra será llena del conocimiento de Dios. No habrá rechazo como hoy lo habrá. Entonces hay una palabra, el justo se mantiene por la promesa de Dios. Para ellos, para Judá en este tiempo, era que un día Dios se había de manifestar de una manera total y absoluta. Y cesaría las guerras y cesaría situaciones como la que estaban viviendo. Y quiero remarcar la otra parte que se encuentra el versículo 20, que es el último de este capítulo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Está diciendo que Dios gobierna. Habacuc, el justo vive por la fe. Un día tienes que creer, yo voy a sostenerlos. Un día esta tierra va a ser llena de la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. Y Jehová sigue reinando en medio del caos, en medio de la situación que están viviendo, que van a vivir. Dios sigue en su mismo trono, gobernando cielo y tierra. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermano? Esperamos, te decía en un principio, nosotros esperamos una respuesta de Dios, oramos a Dios. Y la respuesta que viene no es la esperada. Si acaso hay respuesta, ¿verdad? Aunque normalmente siempre la hay. Viene la respuesta, esperamos la respuesta. A veces tenemos que tener paciencia, desarrollar la paciencia. Algunos se desesperan y ya no siguen más, pero hay quien toma una actitud como la de Habacuc, permanece ahí buscando a Dios, buscando una respuesta. Y la palabra que Dios nos da, a veces no la entendemos.
Pero hay una palabra cierta para Habacuc en ese momento: el justo por la fe vivirá. Y es una palabra para nosotros que ha permanecido, que permanece. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece hoy para nosotros. El justo vive por fe. Ustedes y yo que hemos recibido a Cristo, o aquel que reciba a Cristo, vive por fe. ¿En qué sentido? En que Dios ha tomado tu vida, en que tú no podías alcanzar salvación, en que Dios te da la salvación, y después en el proceso de tu vida, como vimos en el caso de los hebreos, Dios te sostiene. ¿Y habrá tribulación? Es parte de la vida humana, es parte de la miseria en que vivimos humanamente hablando, espiritualmente, ¿no? De la condición moral del hombre, es parte, somos partícipes a veces de eso, en forma indirecta o indirecta, directa e indirecta. Somos partícipes, nos vemos afectados por una condición así. Pero en muchas ocasiones también nosotros hemos sido injustos, hemos obrado mal. Gracias a Dios que hoy hemos conocido a Cristo y hemos entregado nuestra vida y estamos siendo llevados por Él, formados por Él. Pero bueno, en el proceso de ese desarrollo de la historia humana, hay una situación así, de falta de moral, de problemas, de necesidad, de enfermedades, como lo que estamos viviendo hoy. ¿Quién esperaba eso hoy en este año? Nadie, ninguna nación, ningún pueblo esperaba esta situación, que va a repercutir en otras áreas o que está repercutiendo en otras áreas. Pero lo que quiero decirte es que ustedes y yo hemos sido llamados, hemos sido justificados por gracia, y en el proceso de nuestra vida habrá tribulación, habrá luchas, adversidad. Pero en medio de esa prueba, dice Hebreo, tenemos que mantener nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. El justo vive por la fe en Dios, porque Dios es el que sostiene nuestra vida, no nosotros a nosotros mismos. Él nos sostiene, Él está en control de tu vida. Dice que Él está en su santo templo, hay delante de Él toda la tierra. Él está en su templo, está sentado en su trono. Nadie hay que gobierne más que Él. Y entonces, como Él está en control, mi vida está en su mano. No debo pensar, ¿verdad? Por el hecho de que mi vida le pertenece, que no pasaré quizás algún problema o necesidad o tribulación. No debo pensar eso. Debo pensar, ¿verdad?, que la fe debe ser permanente, sostenido por su gracia, sostenido por su mano. Hermano, y en cualquier situación que estemos viviendo, en cualquier necesidad, Dios te sostiene, Dios te guarda. Puede ser que haya situación difícil como le pasó a Judá. Puede ser que esta ciudad esté pasando una situación, o nuestras ciudades, a causa del pecado, a causa de no darle honra a Dios. Puede ser, a causa de no volver nuestro rostro a Dios. Y yo espero que a través de esto muchas personas volvamos el rostro a Dios, busquemos a Dios, nos rindamos a Dios, nos humillemos a Dios. Pero en medio de esta situación que estamos viviendo, ahí está Dios. Somos sostenidos por Él. En todo aspecto, físicamente, espiritualmente, somos sostenidos por Él. Y una cosa, Dios es soberano. Dios es soberano y la vida nuestra está en su mano. Pase lo que pase. No moriremos, dice Habacuc. Claro, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Él. Aprender a confiar en Dios en todo momento, en todo tiempo. Bueno, hermano, espero que haya sido de bendición esta palabra. Y es un llamado de parte de Dios para que en su presencia nosotros oremos y aprendamos en el caminar con Él a andar en fe, a confiar en Él siempre. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos hoy delante de ti, Señor. A veces no entendemos lo que sucede, lo que está sucediendo hoy, lo que sucede en nuestras familias, en nuestras propias vidas. Hay una lucha constante, Señor, que tiende a robar nuestra fe, que tiende a apartarnos del camino. A veces no entendemos, Señor, y la pregunta humana que hacemos normalmente, Señor, cada persona es: ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas como pedimos que actúes? Padre, te pedimos que nos ayudes a entender lo que estás haciendo. Y si no lo logramos entender, te pedimos, Padre, que nos traigas paz al corazón, porque ciertamente tienes control de todas las cosas. Ciertamente hay una respuesta y hay un gobierno de parte de tu gracia, de parte tuya, Señor, en toda la historia, en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las personas. Tienes un control absoluto y total. Eres soberano, Dios. Señor,
pero a veces no entendemos, a veces no comprendemos lo que estás haciendo. Cuando clamamos por la familia, cuando clamamos por una situación, cuando clamamos, Dios, porque haya cambios, no entendemos, Señor, quizás el que tardes, no entendemos la manera en que estás obrando, pero hoy a través de Habacuc podemos entender, Señor, que lo más importante para ti, Señor, es que creamos, que lo más importante es que confesemos tu señorío, Padre, tu soberanía, y que estemos seguros, Padre, que en tu mano tú nos sostienes, nos guardas, y que el justo ha sido justificado por gracia, y que el justo tú lo mantienes en tu mano poderosa en medio de toda circunstancia, y que el justo, Señor, está bajo tu gobierno y bajo tu cuidado, Señor. Que las circunstancias adversas, que las circunstancias no son las que moldean nuestra fe o nuestra vida. Que las circunstancias no son las que en un momento dado van a permear el corazón, sino la fe que hay en ti, Señor. No dependemos de las circunstancias, no dependemos, Señor, de lo que sucede alrededor nuestro, dependemos de ti, Señor. Nuestra vida está en tu mano. Y gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permite estar en nuestro hogar, guardando, Señor, lo que se nos ha pedido que hagamos, guardando distancia, Señor, estando en nuestro hogar, porque sé, Padre, que en medio de eso está sobrando. Y está sobrando en la iglesia para traer un despertar, y también, Señor, para revelar tu voluntad, para hablar de tu voluntad a la iglesia, para que la iglesia se mueva, Señor, en lo que tú quieres hacer, Dios eterno. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por toda la familia. Y creemos, Padre, que nuestra vida te pertenece. Estamos en tu mano, nuestro futuro está en ti también, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, hermano. Por favor, ora en tu casa junto con tu familia y tomemos una decisión hoy. Pidámosle a Dios que nos ayude a confiar en Él siempre. Amén.